Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Estoy muy contento de cómo funcionó el primer vídeo, así que desde aquí os doy las gracias. Y nada, vamos a ir con la segunda parte, y en este caso vamos a abordar la cuestión desde una problemática. Un momento, voy a mirar la hora, ¿vale? Que si no se me va otra vez. Y nos quedamos justamente en que el sujeto que vive, ¿no? O que proclama el discurso amoroso es siempre uno solo, ¿no? Y nos quedamos ahí y nos quedamos ya casi finalizando la introducción para pasar a la primera figura. Como la primera figura es muy extensa, que es la del rapto, vamos a hacer básicamente el final de la introducción y tan solo la primera figura, y aún así vamos a ir justos de tiempo. Entonces, antes de nada, os quería lanzar desde aquí como una cosa que me gusta hacer a veces, ¿no? Que es básicamente una canción que se llama Lamento de Cristina Len, donde creo que aborda como varias cuestiones que van a estar muy de la mano, así que os la recomiendo escuchar y tener presentes básicamente unas cosas, que es básicamente la idea de conflicto entre la doxa y el sujeto, ¿vale? Entonces os voy a decir algunas frases de la canción que dice así: me duele todo el pecho y no sé qué hacer, me han robado tanto amor, esa inocencia que Dios me haya dado, y me espanto ante el espejo, ¿no? Entonces, y quiero tantas cosas que no las puedo tener. El conflicto, básicamente, hay la figura del espejo, fundamental en el psicoanálisis y en el rapto amoroso, la figura de la inocencia, de la inocencia robada, de ese estado, de esa fractura epistemológica que hay entre el antes y el después, en el acto del rapto, y esa imposibilidad de no saber qué hacer porque básicamente, digamos que la doxa, la normatividad no se ajusta al estado de arrobamiento del sujeto enamorado. Y ese deseo de querer tantas cosas y que no poder tener, es decir, ese objeto de perfección que es inefable y no se puede agotar en el cogerlo, ¿no? Así que dicho esto, vamos por aquí, vamos a escucharla. No vamos a escucharla, no, vamos a empezar, que me peta el copyright, si no. Entonces, bien. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué es el intertexto, no? Nos quedamos ahí. Bien. El intertexto, por decirlo de alguna manera, como ya fui bordeando qué era, es el campo de complicidad. Es decir, es un compañero de lenguaje, es un aliado, no es algo que usamos ni a través del cual establecemos un discurso, sino que precisamente es una cosa que puede aparecer más o menos esporádicamente para servirnos, ¿no? en una colaboración más bien textual, ¿no? En este caso, el intertexto fundamental de todo el trabajo de Barthes, o sea, del discurso amoroso, de todo el seminario, va a ser el psicoanálisis. ¿Por qué el psicoanálisis? Pues porque es de los pocos sistemas metalingüísticos, es decir, que no son propios del lenguaje, sino que son sistemas creados para abordar cuestiones, que le da una importancia al amor, que lo incorporan. Barthes cree que de una manera que es insuficiente, pero como mínimo lo incorpora, no como los otros metalenguajes que tienen que ocupan un lugar completamente residual el amor, ¿no? Es una cosa muy, muy fascinante de ver cómo hay una especie de cómo la filosofía nace con el amor, ¿no? Y la propia filosofía es amor al saber. Y Platón le da una importancia muy fuerte, pero parece que en todos los sistemas el amor queda siempre fuera, o queda en un espacio residual, o periférico, o subalterno, ¿no? Es una cosa muy curiosa, a excepción de algunos autores y algunas autoras, evidentemente, ¿no? Especialmente hay una recuperación de la cuestión del amor en el siglo XX, aunque también una cosa que quiero alertar es que muchas veces casi todos los autores y todas las autoras, cuando hablan del amor, decepcionan, ¿no? Suele ser decepcionante. Porque no sé, para el amor está la poesía, ¿no? Entonces, es una cosa que es una advertencia que quería decir, pero sí que es una cosa que no se suele contemplar en los sistemas de pensamiento, lo cual, pues, deja mucho que desear, ¿no? Entonces, por eso usa precisamente el psicoanálisis. Pero la idea no es aplicar el psicoanálisis, ¿no? La idea es producir un discurso donde se van insertando partes del psicoanálisis, ¿no? Entonces aquí hay un par de puntos que quería resaltar del propio texto, así que os los voy a mencionar, que es básicamente, dice así: no vamos a reivindicar una intelección rigurosa del dato analítico. Puede haber imprecisiones, deformaciones, contradicciones, contrasentidos. Estamos buscando, ¿no? El buscado
buscando está subrayado. No queremos aplicar el sistema del maestro del psicoanálisis a este tema, sino que simplemente vamos a usar lo que nos interese sin ningún tipo casi de respeto, ¿no? Dice, eso quiere decir que en los fragmentos de la búsqueda tratamos de conocer no solo el discurso amoroso, sino también el psicoanálisis. Trabajamos sobre nosotros mismos, ¿no? Aquí hay como esta presencia nietzscheana, ¿no? De entre el que todo pensamiento no deja de ser una autobiografía y un autoconocimiento, ¿no? Esa imposibilidad de evitar, de romper, digamos, de alguna manera, la relación entre la propia vida y el discurso intelectual. Y cómo esa pretensión es siempre, esa pretensión de abstracción absoluta, ¿no? De lo que yo he comentado aquí más de una vez en otro vídeo, ¿no? De este quererse salir fuera. Pues evidentemente, bueno, tenéis todos los vídeos de Zambrano donde hablo de esto, no voy a entrar aquí en profundidad. Entonces, el siguiente punto es que no tratamos de ofrecer un discurso analítico, sino más bien un discurso que ofrezca lo mejor posible al psicoanálisis. Y para ofrecerse nuestro discurso debe tener un poco de distancia, ¿no? Que pueda modificarse, adaptarse. Nuestro discurso será, por ejemplo, a veces un poco psicológico, precisamente porque el psicoanálisis se manifiesta mejor cuando desplaza el discurso psicológico. Bien. Entonces, dicho esto, porque vamos a usar de intertexto al psicoanálisis, vamos a recuperar un poco la noción del imaginario y lo que digamos que Barthes prioriza, ¿no? De este imaginario, así que vamos a hacer un pequeño recuerdo, ¿no? Que digamos de la hipótesis inicial de lo que era el amor, ¿no? Que dice Barthes que es el acto de hacerse cargo de lo simbólico por parte del imaginario. El discurso amoroso es un discurso del imaginario. Bien, entonces ahora vamos a abordar distintos puntos que Barthes recalca, ¿no? en la cuestión del imaginario. Dice así: en el registro hay una prevalencia de la relación, con la imagen de lo similar, ¿no? Relacionado con el tema del espejo, lo que he dicho antes, ¿no? Lo que os explicáis, lo que os conté, ¿no? De este infante que se ve en el espejo, sin palabra, ¿no? De cómo se crea el imaginario, ¿no? Pues hay una, como en el discurso amoroso, ¿no? Es el imaginario, precisamente, haciendo cargarse de lo simbólico, y no al revés. Es decir, aquello propio, ego, ¿no? Radicalmente individual, ¿no? Que pertenecería, por ejemplo, a la esfera, algo así como una especie de a medio camino, ¿no? O de híbrido de tanto la esfera estética como la esfera religiosa, ¿no? En la teoría kierkegaardiana, pues diríamos que aquí viene a ocupar, sería como una mezcla muy evidentemente deformática, ¿no? No sería una mezcla armónica, ¿no? Sino una mezcla precisamente violenta que tiene una estaticidad en puro movimiento. Esto es una línea interesante que se me ha ocurrido, así que quizás investigo sobre eso. Digamos que en esa prevalencia de la relación con la imagen de lo similar hay una importancia del espejo y por tanto de la madre, ¿no? Hay como una constante recuperamiento de la figura de la madre. Luego, la relación del sujeto con el yo es fundamentalmente narcisista, ¿no? Es una cosa que hay que tener en cuenta. Muchas veces yo cuando hablo de estos temas en relación al amor y tal, suelo utilizar mucho la palabra narcisismo o la pulsión narcisista y demás, y a veces la gente queda como escandalizada, ¿no? Como si estuviera haciendo una patologización de lo mismo, pero no, ni mucho menos, ¿de acuerdo? No considero que es simplemente un hecho de la construcción la figura del narcisismo es algo necesario en la construcción de la propia identidad y, digamos, de este registro del imaginario que opera, nos guste o no, en el enamoramiento y en el discurso amoroso. Por tanto, es mucho mejor y mucho más efectivo identificar cómo opera este espejo y cómo opera esta pulsión narcisista para hacerse cargo, precisamente, de lo simbólico de una manera lo más armónica posible, como haremos ya mucho más tarde, en una posible dialéctica, una resolución dialéctica amorosa y no optar por una salida violenta. Entonces, lo siguiente, la relación dual basada en la imagen de un semejante, ¿no? La atracción erótica, tensión agresiva, repetición de la relación dual con la madre. No hay salida en esta relación dual, ¿no? Hay la semejanza es algo muy importante, ¿no? Otra idea fundamental aquí es la Gestalt, ¿no? En los comportamientos y en los disparadores de conducta, ¿no? Disparadores de conducta no es una palabra que hace referencia a la psicología conductista, así que vamos a eliminar todo esto que he dicho. Y nos vamos a quedar básicamente con el desencadenamiento de comportamientos, ¿no? Diríamos,
Esta Gestalt, la Gestalt es básicamente una imagen en conjunto, ¿no? El conjunto, siempre es como, lo que prevalece es la imagen de conjunto donde hay los distintos triggers, ¿no? Diríamos, y donde se desarrollan los distintos acontecimientos, y para mí creo que es algo fundamental en toda la construcción que va a hacer Barthes, es esta precisamente la idea de Gestalt, que es la idea de conjunto, de imagen en conjunto. A mí me gusta incluso más la palabra de constelación, me parece que tiene más fuerza, pero bueno, Barthes no la usa, pero yo diríamos que eso. Siguiente, la coalescencia entre el significante y el significado. Recordad lo que os dije, ¿no? Libro, palabra libro. Entonces, hay una semejanza, hay una analogía fundamental entre significante y significado, en este caso en el propio objeto amado, ¿no? Donde esto apela constantemente. ¿Por qué digo esto? Porque esto resalta el carácter indescriptible, el carácter incopiable, ¿no? El carácter radicalmente absoluto, ¿no? Desde Bergson diríamos que es algo de lo cual no es posible hacer símbolo. Por eso mismo hay una coalescencia entre el significante y el significado, porque no es posible hacer símbolo de eso, que veremos por qué luego precisamente Werder, o sea, el joven Werder, ¿no? En lo que está basado el discurso amoroso, es incapaz, precisamente, pese a ser un gran dibujante, de retratar a Charlotte, ¿no? Porque es incapaz de simbolizar ese objeto que radicalmente es un fuera de sentido, es un no lugar. Por eso sacaba otra vez Kierkegaard, ¿no? No hay ninguna palabra que la cita de las horas del amor, que nunca me la sé de memoria, la cito siempre como mal citándola. Digamos que no existe una palabra en el vocabulario humano, que es en el lenguaje, capaz que dejándola por escrita uno puede asegurar de que ahí esté el amor, ¿no? Básicamente, este carácter intransmisible, incopiable, radicalmente absoluto. Entonces, lo siguiente, toda conducta, toda relación imaginaria está condenada al engaño. Lacan habla de una orgía imaginaria cuya función es prolongar el juego del engaño con la madre, ¿no? Y lo siguiente, ¿no? Seminario 5 de Lacan, el deseo y el imaginario. El deseo humano no mantiene una relación pura y simple con el objeto que le satisfaga, sino que está condenado a una perversidad fundamental. ¿De acuerdo? Diríamos. Bien. Siguiente punto. Objetivos, marcos, lo que haremos, lo que no haremos. ¿Qué no es qué no es, o como mínimo no pretende ser desde Barthes? No pretende ser un enfoque sociohistórico, ideológico de un sentimiento. Tampoco pretende ser el análisis de una obra literaria, sino que precisamente pretende ser un intertexto, pretende ser una prolongación del texto, pretende ser una exploración del sujeto lector, de la relación que hay entre el sujeto lector con el texto, que es una relación precisamente intersubjetiva entre el alumnado, por ejemplo, que también está dentro de ese discurso. Es decir, lo que Barthes pretende explorar, y por eso mismo hay bocanadas de discurso, ¿no? Con esa propuesta radicalmente, con esa propuesta fragmentaria del discurso, es explorar esa interpelación intersubjetiva profundamente relacional que hay en los afectos moviéndose en estos discursos que son bocanadas, que se intercambian entre sí, y cómo hay una interpelación comprendiendo precisamente que no hay algo así como un sujeto aislado, que tanto el texto como nosotros como lectores estamos en una constante relación que es de mímesis, de constante mimética, pero bidireccional, ¿no? Es una mímesis bidireccional. Es decir, podríamos decir, ahora esto es lo que voy a decir es una impostura intelectual total, pero diríamos que es el cuadro y la planta, ¿no? El dibujo de la planta y la planta que constantemente se perfeccionan y se hacen una semejanza de la otra en una constante mímesis, donde diríamos no son dos sujetos aislados, sino que lo que precisamente tiene el peso ontológico es ese vínculo que hay entre los dos sujetos, ¿no? Entendiendo que, bueno, esto es muy hegeliano esto que estoy diciendo, ¿no? Pero entendiendo precisamente que la identidad está en la diferencia y la diferencia está en la identidad. La identidad no se puede comprender sin la diferencia, y la diferencia no se puede comprender sin la identidad. No son dos cosas que están fuera de sí, sino son dos cosas que precisamente se dan en su propia relación como unidad, ¿no? Ahí reside la unidad, que esto precisamente tiene una relación muy potente
con la constante presencia de la repetición que hay en Barthes, ¿no? Que intenta sacar a relucir Barthes precisamente relacionado con esto. Bien, después de este desliz hegeliano, vamos a continuar. Vale, ¿qué es lo que se propone entonces? Propone hacer una topología movediza de los lugares que ocupa el sujeto que habita según el deseo y el imaginario, ¿no? Es una pluralidad fundamental en el texto, ¿no? Pretende, pues esto, hacer una topología, ¿no? Hacer como explorar este territorio constantemente cambiante sin pretender cimentar nada, sino que simplemente ir enumerando algo así y ver cómo nos interpela eso en el deseo y el imaginario particular de cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hará, por tanto? Enumerar metódicamente, sin construir tan solo las figuras. Pero claro, ¿qué es una figura, no? ¿Qué es una figura? Esto que aparece constantemente, ¿qué es una puñetera figura? Bien, pues para eso tengo aquí apuntado, que me gustaría leer alguna parte, ¿no? Una figura es básicamente un fragmento del discurso recortado en función del hecho de que el sujeto lector o escuchador, como vosotros, por ejemplo, y vosotras, reconoce en el flujo discursivo algo que ya ha visto, leído, escuchado, sentido, vivido, o lo que cree haber visto, leído, escuchado, vivido. Y aquí viene la clave de qué significa esto. La figura procede de un acto de lectura y este acto es una acomodación, curvatura del cristalino, de reconocimiento. El ojo normal no se acomoda respecto al infinito. Nos acomodamos respecto a los lugares finitos del texto. Nos curvamos. Es decir, reflexionamos, nos flexionamos, siempre en conjunto. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Por qué la figura? ¿No? La figura, entonces, será este fragmento, ¿no? Recortado del discurso amoroso en el que nosotros, como colectivo, no operamos con una objetividad científica de la ratio, no operamos con un bisturí, sino que operamos precisamente reconociendo, dándole peso, no obviando el hecho de que hay una constante fuerza de reconocimiento, ¿no? Y en vez de pretender aniquilar este reconocimiento, hacerlo pasar por algo malo, por algo subjetivo, ¿no? Que evidentemente se antepondría a la verdad como aquello que es objetivo, perdóname que le discuta esto, pues precisamente lo que está haciendo aquí Barthes es, en vez de huir del carácter fundamentalmente el carácter fundamentalmente del reconocimiento que hay en toda experiencia vital, tanto de lectura como de conocimiento, sino hacer todo lo contrario, recalcar precisamente este hecho ontológico, ¿no? Del ser, como aquel ser que se desenvuelve a través del reconocimiento tanto de los símbolos como de los textos plurales, como de las propias vivencias, en un contexto donde poco más lo que es ficción y lo que es verdad nos da un poco igual, o lo que es real y lo que es ficticio nos da un poco igual, porque todo se entreteje en una sopa, digamos, de texto, ¿no? Es decir, tanto las historias que nos contamos, tanto el relato como la propia experiencia de pisar el suelo proceden de una importancia, o acaso en la construcción del discurso vital en relación al amor tiene menos importancia lo que uno ha leído en un libro, una poesía que le ha embriagado, una historia que le han contado, tanto si es verdad como si es mentira, como el propio enamoramiento que ha tenido alguna vez en su vida. Si es que eso se le puede decir que es verdad o mentira, ¿no? Es verdad, o sea, ¿qué hay de real y qué hay de ficticio en el propio acto de estar vivo? Pues aquí, en vez de hacer de esto un problema y pretender cortarlo, lo que hace aquí es como embrace el problema, es decir, coger el problema y hacerlo el fundamento teórico, esta problemática, esta contradicción y este carácter inalienable, hacerlo el pilar fundamental de la reflexión en relación al discurso amoroso, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo importante. Esto era importante, lo quería dejar claro, me ha alargado más de lo que quería, pero bueno, creo que es un tema fundamental, ¿no? Pues esto es una figura. ¿Y qué orden hay? ¿Qué orden hay en las figuras? Pues bien, va a haber un orden alfabético, ¿no? Y para eso Barthes antes propone dos figuras, ¿no? Tanto el orden temático como el orden narrativo. El orden temático sería básicamente el orden temático
tiene un problema, ¿no? Que es agrupar como lo típico por capítulos del libro y todo este rollo. Que ya te posiciona como lector en un sentido, se agrupa dentro de un sentido jerarquizado por el título del grupo, ¿no? Es una cosa muy escolástica, por ejemplo, es contraplural y es problemático porque siempre hay figuras que escapan de la clasificación y fuerzas una clasificación. El otro orden propuesto es el orden narrativo, que es exhaustivo, es cierto, y no deja de ser plural, pero tiene un problema fundamental, que es que va en contra de la propia naturaleza del amor, es decir, del discurso amoroso, porque sí que es cierto que en la novela hay un devenir narrativo, dice Barthes. El amor siempre se relata cuando precisamente el sujeto enamorado está sometido a una tensión afásica y solo se puede expresar mediante bocadillos, filacterias, ¿no? Digamos, hay una repetición, una recurrencia y un desorden fundamental en el sujeto amoroso que propuesta en este discurso, y precisamente por eso no sirve el orden narrativo. Porque dice aquí Barthes, hay tres partes fundamentales en el discurso amoroso. El comienzo, hay un origen, un acontecimiento, un acto temporal por excelencia. Y luego, entre medias, no es una linealidad, sino hay un polvo de figuras permutables, nos dice, reversibles, como un movimiento browniano de las unidades imaginarias. Es decir, una inmovilidad agitada, un conjunto, una acronía, una policronía, un conjunto de fragmentos que van dando vueltas en una masa de fuerzas, ¿no? Y por último, el final del amor, que ya puede ser la ruptura, el suicidio simbólico o la dialectización positiva, ¿no? Diríamos. Y luego ya veremos, cuando acabamos esta serie de vídeos, abordaré el final del discurso amoroso. Bien, llevamos 20 minutos y quería ir más rápido, pero bueno. La moto. Entonces, ¿qué orden? Dice Barthes, necesitamos un orden que sea un desorden. Es decir, un desorden, que no esté connotado como desorden. ¿Y eso qué es? El orden alfabético. ¿Por qué? Porque es inmotivado, pero no arbitrario. Es decir, en el orden alfabético, las figuras, cada una de las cuales está subsumida a un orden, una palabra, con una función de ser manejable, pero reproduce el moaré de las bocanadas del discurso que sufre, ¿no? Hay otra lógica, simplemente que hay un retorno, una diágesis extraña, ¿no? Donde van apareciendo las palabras, pero hay un orden que permite el desorden, y eso es el orden alfabético, porque es un acontecimiento que no tiene sentido más allá de la propia ordenación. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la primera figura, que es precisamente aquella figura que queda fuera del discurso. O sea, queda fuera, perdón, del discurso, no. Se me ha ido la castaña. Es la que inicia el discurso. Es aquella figura que está fuera de la ordenación del alfabeto, ¿de acuerdo? Que es la figura del rapto o del arrobamiento. Es aquella que genera la marca temporal. Es aquella que inicia la sucesión de acontecimientos del discurso amoroso, de esa vivencia, ¿no? Pero entonces, vemos que utilizamos tanto rapto como arrobamiento. ¿Pero qué significa arrobamiento? No es una palabra que quizás no estamos muy familiarizadas. Significa así: estado en el que una persona siente un placer, admiración o alegría tan intenso que no puede pensar ni sentir nada más. ¿De acuerdo? Es algo totalizante. Y todo esto va a tener una relación desde el psicoanálisis con el estado de hipnosis, ¿no? Por tanto, yo aquí quiero destacar el carácter brusco de la herida, trauma en griego, de la sangre, ¿no? Es decir, este acto que inicia el discurso amoroso es el amor que se origina en un trauma, ¿no? Un trauma, por favor, saquémonos del discurso psicológico, fuera la psicología, ¿de acuerdo? Vamos a entender trauma como herida, en un sentido filosófico-poético, ¿de acuerdo? La herida como aquello abierto, pero aquello generante, ¿de acuerdo? Y esta herida de no hay mayor delito que estar vivo, ¿no? El mayor crimen es haber nacido, Calderón de la Barca. Mejor que haber nacido, esta es la herida, ¿de acuerdo? Es la herida del nacimiento. ¿Por qué? Por favor, quien esté viendo los vídeos de María Zambrano sabe lo que hablo. Es decir,
esta herida, que es la herida de nacer, del nacer viendo, que al mismo tiempo es un renacer, es un volver a nacer en este estado del rapto amoroso, porque es desde otra óptica, ¿no? Entonces, este trauma, esta herida, me gusta más herida que trauma, aunque, o sea, trauma me gusta en su sentido griego, pero creo que tenemos un lenguaje demasiado, creo que, al menos en nuestro contexto vital, estamos tan bombardeados por infogramas de Instagram, de cuentas de divulgación psicológica, que no podemos pensar en el trauma sin ser nada más que un discurso patologizante del sujeto. Entonces, vamos a decir que el amor se origina en una herida, ¿no? Y esta herida precisamente es que me gusta el trauma porque implica golpe, que el trauma genera una fractura. Y yo tengo apuntado aquí, epistemológica, quizá, seguramente, probablemente es una... Parces no lo dice, pero yo creo que es una fractura epistemológica. ¿Por qué? Porque es una fractura que es una abertura, ¿no? Me he trabado. Es una fractura que es una abertura, que pone de relieve el carácter otro, una posibilidad otra de estar en el mundo. Es en sentido de... Podríamos coger un poco a Sarah Ahmed aquí y convirtiéndolo en algo que quizás no le gustaría en su libro de Queer Phenomenology, porque esto evidentemente no es queer, estamos hablando de un amor romántico, hombre-mujer, en este caso del libro, de Joven Werther. Lo tengo aquí, lo he puesto aquí como haciendo una referencia, siempre hay alguna referencia en este encuadre. Heterosexual, clásico, burgués, ¿de acuerdo? Pero veremos cómo Barthes al final en las conclusiones abordará esta temática, ¿de acuerdo? O sea que no, el carácter de género y el carácter social va a ser algo que no queda desatendido, sino que precisamente las conclusiones para mí es de lo más potente que dice Barthes. Pero entonces vamos a decir que, siguiendo a Ahmed, hay un estado de desorientación, donde hay una fractura precisamente, y que pone el estado de desorientación, ¿no? Fenomenológicamente hablando, que pone de relieve el carácter arbitrario de la doxa, de lo social, ¿no? Del sistema social, porque el discurso amoroso, cuando aparece este amor, esta fractura epistemológica, yo diría, hay una fractura entre dos sistemas, el sistema social y el sistema amoroso, ¿de acuerdo? Entonces, aparece el sistema amoroso, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace esto? Pues esto como Abraham siendo, según Kierkegaard, ¿no? Como Abraham siendo interpelado por Dios, ¿no? Genera un corte, genera una fractura, que es abertura en la propia subjetividad del sujeto, ¿de acuerdo? En la subjetividad que entra entonces en conflicto fundamental con el carácter del ethos, con la esfera general, con el carácter ético, con el carácter dialéctico precisamente hegeliano, ¿no? Hay un conflicto con la dialéctica, es decir, el amor se resiste a ser dialectizado porque precisamente emerge un sistema otro, que es el sistema amoroso, que es único, y si el social para el sujeto amoroso se le presenta como marcado por la ficción, por la convención, el amoroso se le aparece marcado por la verdad, es decir, uno está ante la presencia de la verdad. Zambrano, ¿de acuerdo? Kierkegaard no puede expresarlo, ¿de acuerdo? Veremos que luego, ahora aparecerá Werther. Se le presenta todo lenguaje, toda convención, para expresar el amor se le parece mundano e insultante hacia el objeto amado. No hay una puñetera palabra que pueda expresar esto, ¿no? Entonces, uno está marcado por la verdad, entonces se le presentan los dos sistemas, entonces aparece esta desorientación, este estado de traumatológico, esta hostia en la cabeza que le deja a uno mareado, le pone de relieve el carácter completamente convencional, arbitrario y no necesario, esto es lo importante, esto es lo fundamental, no necesario del discurso social de la doxa, del pueblo, de la doxa en el sentido de la cultura de masas, de los medios de comunicación. Aquí uno no puede dejar de pensar para mí Goethe, muy acertado, cuando le preguntan y cuando le acusan, ¿no? De toda la oleada de suicidios que hubo por esta hora, porque hubo una oleada muy fuerte de suicidios en la Alemania de la época, de gente que iba vestido a la Werther, ¿no? De amarillo y demás. Y él respondió: ¿acaso vosotros, es decir, por qué se me acusa a mí, anteponiendo el sistema romántico? Y dijo él, su sistema, el capitalista, el industrial, asesina a decenas de miles de personas. Déjenle unos cuantos asesinatos al pobre Werther. La respuesta para mí bastante brillante, diciendo de acuerdo, o sea, ese discurso burgués de la moderación que patologiza el amor precisamente es culpable del asesinato en nombre de la razón. Bien, continúo, que me he saltado un poco, pero
este marcado por la verdad, uno no puede dejar de pensar en Dante, ¿no? En la Divina Comedia. En el marcado, donde todo ese viaje se hace hacia la verdad, hacia Dios, hacia lo perfecto, hacia el objeto amado, que el objeto amado expresa la perfección, es guiado por Beatriz. Todo ese viaje elevador, que me recuerda mucho a la noción del amor del Fedro, es precisamente el viaje de Dante llevado a cabo por Beatriz. Está operando aquí, en ese caso vemos el sistema amoroso cómo opera como movimiento. Entonces, siguiente. Vemos en este caso una abertura de una imagen, ¿no? Donde se inicia este acontecimiento, es una gestal, ¿de acuerdo? Donde el sujeto se ve como espejo. Es decir, en esta situación, que es siempre una situación gestal, es siempre una imagen, dirá Barces, un marco no enmarcado, un cuadro enmarcado, donde básicamente el sujeto, hay una abertura en esa imagen, hay un acontecimiento que es una gestal, es decir, en conjunto, ¿de acuerdo? Y es precisamente en ese momento donde vemos la aparición del imaginario en su totalidad, que empieza a hacerse cargo de lo simbólico, y en ese momento se da desde el espejo, ¿no? La madre, otra vez, el deseo infantil. Entonces aparece aquí una hipnosis, pero una hipnosis que, cuidado, ¿qué es lo interesante de esta hipnosis? Que es una hipnosis que es como despertar del sueño cotidiano. Es una hipnosis que indica una determinación, indica un nacimiento del tiempo, es un coger conciencia del tiempo, de la historia. Es una hipnosis que precisamente aparece cuando aparece la necesidad después de toda una historia de contingencia. Es decir, es un despertar en el sueño, claro, el despertar de la ensoñación soñando. Zambrano, el mayor anhelo es despertarse soñando, ¿no? Pues es esto, un despertar del sueño, o sea, un despertar de la ensoñación en la hipnosis. Es decir, nadie obvia el carácter del arrobamiento, el carácter neurótico, el carácter del rapto, el carácter completamente trastocado del sujeto enamorado. Pero precisamente es un trastocamiento que genera en el sujeto un pasar de la indeterminación a la determinación, pasar precisamente a un nacimiento del tiempo. Pero todo esto que se da en conjunto, como he dicho, en la Gestalt. Y vemos aquí una estructura teatral, ¿no? Un cuadro que se graba, ¿no? Que está en situación, que es una vivencia cristalizada, ¿no? Una vivencia cristalizada, que no es un plano de cine, sino que es una fotografía en movimiento. Y Leo, ¿cuál es la puñetera diferencia? Pues mucha, muy fuerte. En el cine no hay fetiche, en cambio, en la imagen cristalizada, enmarcada, que aún así hay cierto movimiento vivencial de los acontecimientos, de estos fragmentos que conforman la unidad de la Gestalt, hay fetiche. Pensad, por ejemplo, en las películas de Warhol. Películas estáticas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Warhol ahí? Hacer una foto en movimiento. No está haciendo un film, está haciendo una foto en movimiento. Y desde ahí, todo el fetiche. Ahí reside el fetiche, nace el fetiche, ¿no? Y hay una relación de fetiche con este marco, ¿no? Y este marco, precisamente aquí, os voy a leer, ¿no? ¿Qué es lo que genera, qué postura genera en el cuerpo en situación, ¿no? Porque todo esto es fundamentalmente... A ver si me dejo algo aquí. Así, lo que quería decir. Dice, el arrobamiento tiene lugar mediante una captación de una Gestalt, lo que he dicho, silueta, organización sutil del cuerpo, de las manos, de los pies, de los brazos, sensual, en una situación, en una escena, ¿no? Pum, en una escena, el teatrus mundi, en el teatro. Y ahí precisamente aparece la silueta, cómo se fetichiza al hacer del todo como fragmento. Es decir, se coge el cuerpo, se fragmenta en discurso, en texto de sí mismo, y compone una totalidad.
en el gesto teatral. Es decir, el gesto teatral permite esta teatralización experiencial, esto teatral no lo hace patético ni ridículo, lo hace teatral y nada más que eso, ¿de acuerdo? Pues esta aparición teatral genera precisamente una elegancia, ¿no? En el teatro es elegante, el gesto es exagerado pero es elegante. Eso precisamente es lo que diferencia al buen actor del aficionado o del actor mediocre, ¿no? La diferencia entre, pese a ser un gesto exaltado, un gesto ficticio que pertenece al teatro mundi, que no pertenece al orden del mundo, sino que emerge su verdad en la propia obra artística. Aquí entramos ya en Heidegger, porque esto es otro rollo, pero bueno, esto lo quería decir. En cambio, el actor mediocre hace una caracterización, hace un... parece ridículo, parece una imitación, parece una burla, ¿no? Parece un cliché, ¿no? Es el fetiche, es un pestiche completamente hortera. En cambio, el buen actor hace un gesto exagerado, un gesto que pertenece al registro de sentido del teatro, pero aún así es elegante. Pues aquí está el amor, ese es el marco del amor, el gesto amoroso que pese a su exageración tiene una elegancia innata, sublime, precisamente porque pertenece a un fragmento hecho todo que se fetichiza. Bien, prosigo. Ya, la idea fundamental para mí, que es la de situación, ¿no? Que es en situación. Bien. Me he saltado aquí una parte, que es que, básicamente... Ah, no, es lo que vamos a ir ahora. Vale. Pensaba que me había saltado una parte importante. Se me he ido saltando cosas, pero me da igual, la verdad. Vale, quería decir una cosa antes que no se me olvide, que es la imagen cautivadora precisamente es el cuerpo en situación, ¿de acuerdo? La silueta, lo que decía ahora, ¿vale? Y precisamente aquí hay un abismo entre amor y creatividad, lo que decía de la incapacidad de dibujar, ¿no? El sujeto amoroso, porque precisamente apela a la perfección, que esto es una figura y luego la abordaremos. Bien. Este acontecimiento es un acontecimiento que queda en el recuerdo, ¿no? Y precisamente hay una fascinación, emerge posterior inmediatamente una fascinación entre este marco y situaciones en esta imagen viva que es su cuerpo sin mí. La situación del cuerpo visto quiere decir que es visto sin mí, sin que yo esté en escena. No estoy en lo que veo. Y es lo que me fascina. Qué pasada, ¿eh? No estoy en lo que veo y es lo que me fascina. Soy espectador de ese teatro. Y esta es la herida, no estoy ahí, pero al mismo tiempo es lo que me fascina. Contradicción vivencial. Impronta viva en una intimidad en la que no participo. Modalidad sutil del presente excluido. Y dice Barthes para mí, muy acertadamente, ¿no? Quizá el auténtico trauma sea topológico, de la piel, de no estar ahí sintiendo esa presencia, ese estar vivo, ese estar ahí, ese ser ahí. El trauma es sorpresa. Veo el cuerpo del otro sin para mí, sin esa conciencia para mí, sin que se dirija hacia mí. Soy voyeur de lo que no se exhibe. Qué pasada, ¿eh? Qué pasada. Qué pasada. Por último, la máscara del arrobamiento. ¿Cómo se naturaliza el trauma, no? Sí, se naturaliza el trauma. Y con esto vamos a acabar porque ya esto está durando mucho. No me da tiempo otra vez. Soy un desastre. Voy a ir un poco más rápido, pero esto es importante. Que nos lo dejamos para otro día si queréis. Pero bueno, voy a decir, la máscara es la naturalización del trauma, ¿no? Es decir, dice así. Como causa del amor, el trauma del arrobamiento es desplazado hacia, enmascarado por otras razones. El sujeto naturaliza el trauma del que ha sido objeto. ¿Y cómo lo hace? A través del objeto metonímico, por ejemplo. Y también de una manera muy curiosa, que es que el trauma, esta herida inicial, este arrobamiento, opera como huella, como un recuerdo, como una reminiscencia constante. Es decir,
lo que es visto es el efecto de un recuerdo. Y aquí es donde aparece para mí algo muy potente, que es el otro lugar en mayúsculas. Que es un otro lugar temporal que se antepone al otro lugar local. ¿De acuerdo? Dice Barthes, la historia es una droga más segura que la geografía. Se va, tengo aquí apuntado que creo que es interesante. Dice, es este otro lugar temporal, este recuerdo, es una Ítaca, ¿no? Opera, es esa isla, ese hogar, pero precisamente es una Ítaca en la que nunca se ha estado, escribo yo, pero se vive, o ha vivido. Es otro lugar temporal, es decir, es ese origen, esa arca perdida, ese sitio donde precisamente, ay, no, ojalá no hubiera esa escisión entre el sujeto y el objeto, ¿no? Ese anhelo, ¿no? Esa avidez. Pues diríamos que ese es un lugar en el que nunca se ha estado, pero se vive o se ha vivido, ¿no? Por eso es adictivo. Y a través de la repetición del recuerdo se naturaliza, se incorpora en el cuerpo vivido ese trauma, esa herida. Se hace de esa herida una figura constitucional hasta que se naturaliza tanto que la herida se vuelve corazón y uno olvida que está roto, ¿de acuerdo? O que está fracturado. Y se bombea constantemente una vitalidad manchada de... o teñida más bien, teñida me gusta más, una vitalidad teñida de esa constante herida que por mucho que se naturalice y se naturaliza a través y se desplaza por la belleza, valor sublime. La belleza es la máscara del trauma, la máscara retórica, literaria, clásica, la tradición de Occidente, ¿no? Pues ahí precisamente uno olvida en la máscara de la belleza que el corazón bombeante es una herida que tiñe constantemente del vacío inicial que la belleza es incapaz de taponar del trauma. Creo que ha quedado sólido esto. Esto he hecho yo una interpretación aquí, o sea que si vais al texto esto no lo vais a encontrar, o sea que tampoco os fiéis de mí, pero yo creo que es esto. Yo confío en mi interpretación. Entonces, por último, madre mía, esta se me está yendo la hora otra vez, ¿eh? Qué desastre. Y esta belleza, este busto que se genera, este retrato, es precisamente una búsqueda constante de la razón de ese rapto. El sujeto busca en cada lugar del cuerpo, del rostro, viene dado en sus detalles como una razón de amar. Y estas razones parecen sumarse, ¿no? Todo es un motivo, todo es una razón para estar enamorado, pero lo que se hace es naturalizar constantemente y darle un motivo a ese rapto, ¿no? Y por eso dice Barthes aquí, la belleza se dice, no se describe. Y aquí lo vamos a dejar. Me queda nada, la cristalización, que es 5 minutos, pero no quiero hacer esto más largo, lo dejamos para el próximo día, y porque es algo que creo que es muy importante y no quiero abordarla así rápidamente. Creo que ha sido muy interesante, creo que ha quedado cosas muy chulas. Decidme qué os ha parecido, ponedme un corazoncito o algo así en los comentarios si habéis llegado hasta el final. Y nada, ya veis que Barthes es fascinado, perdonadme si me excito mucho, pero creo que es muy potente esto. Y nada, un besazo, vaya súper bien. Chao, chao.